No hace mucho, el Partido Revolucionario Institucional, el partido más importante de México, el más antiguo, el más histórico, el que más tiempo ha gobernado el país, perdió importantes elecciones regionales y muchos analistas, no solamente los que somos católicos y estamos interesados en los temas éticos y en los temas de principios, en los temas de valores, están preguntándose cuánto el apoyo del presidente que es miembro de ese partido, el presidente Peña Nieto, al el mal llamado matrimonio homosexual, tuvo un impacto en la derrota. Puede ser difícil llegar a la conclusión porque al final habría que hacer un estudio de opinión extenso, complejo, y probablemente nadie esté interesado en saber por qué perdió una vez que ya perdió. Sin embargo, es importante, muy importante señalar que el tema del matrimonio, mal llamado matrimonio homosexual, y el de tratar de equiparar las uniones homosexuales al matrimonio, va a ser un tema cada vez con más consecuencias. El recientemente elegido presidente del Perú, Pedro Pablo Kuczynski, había prometido defender el matrimonio entendido como entre un hombre y una mujer, pero para tratar de ganar la presidencia, que la ha ganado por escasísimos puntos finalmente, por menos de un punto porcentual, ha tenido que abrazar a todas las posibles coaliciones, incluyendo una coalición de izquierda que es abiertamente partidaria de las uniones homosexuales. Y durante los días previos a estos debates, ya sea por la situación política en el Perú o en México, en las redes sociales estábamos intercambiando muchas ideas con algunas personas, incluyendo con un político mexicano que quiere presentarse a las elecciones el 2018 y que puede tener su opinión a favor de las uniones homosexuales como algo bueno. Lo curioso es que la mayoría de quienes defienden esta postura insultan y denigran a quienes creemos que el matrimonio es solo entre un hombre y una mujer. Y uno de los argumentos errados que utilizan es el que el matrimonio religioso no lo está cambiando nadie. Es decir, nadie está obligando a que la Iglesia Católica celebre en sus templos matrimonios de parejas del mismo sexo. Y en consecuencia, esta es una cuestión que solamente cambia la ley civil, solamente, entre comillas, como si eso fuera poco. Los católicos tenemos ideas respecto de la sociedad y esas ideas se expresan en la doctrina social de la Iglesia. Existen muchos intelectuales de izquierda o de derecha que coinciden con los principios de la doctrina social de la Iglesia no porque sean creyentes, sino porque los principios de la doctrina social de la Iglesia se basan en el orden natural y en la razón, no en dogmas católicos. Eso es lo que no entienden estos señores. Creen que nuestras posiciones respecto de la sociedad civil son posiciones que se inspiran en convicciones puramente dogmáticas y religiosas. No es así. Es más, específicamente, en el tema del matrimonio, lo primero que enseña la Iglesia es que el matrimonio no es algo inventado por la Iglesia Católica. La Iglesia no lo inventó. El matrimonio existía antes de que existiera la Iglesia Católica. La Iglesia Católica la funda Jesucristo. Y los matrimonios ya existían antes, los vemos no solamente en el Nuevo Testamento, sino en todos los antiguos códices, como el Código de Hammurabi, por ejemplo, que es el código de ley, de legislación más antiguo que existe, que se conoce, ¿no? Que quedó escrito en escritura cuneiforme, y el más antiguo, la más antigua normativa humana que se conoce. Y en todas estas antiguas normativas queda claro que un hombre y una mujer constituyen un vínculo único porque es el único que es capaz de producir fecundidad. Y este vínculo especial tiene que ser defendido y protegido para que la sociedad pueda subsistir. Hasta ahí hay una realidad
fruto de la observación de la naturaleza humana, que no tiene nada que ver con la religión. Y lo interesante es que ya existe un experimento producto del comunismo soviético sobre qué cosa significa que no se respete el matrimonio entre un hombre y una mujer y qué efectos trae para la sociedad. Y esto lo he explicado antes, lo explico una vez más. Cualquiera que lee el manifiesto comunista escrito por Karl Marx y Friedrich Engels, ellos señalan en el manifiesto comunista que la familia es una institución burguesa y que el comunismo debía destruirla. De tal manera que el hombre y la mujer debían tener relaciones como ellos quisieran, no lo decían, pero proponían una liberalidad tal en las relaciones sexuales que podríamos perfectamente incluir las relaciones de personas del mismo sexo, algo que Karl Marx y Engels no imaginaban que pasaría, ¿no? Pero perfectamente cabía dentro del modelo que ellos planeaban, y que los hijos que fueran consecuencia de estas relaciones completamente libres y no vinculantes, es decir, yo tengo relaciones con una mujer, con otra, o una mujer tiene relación con un varón, con otro varón, con otro varón, y todos aquellos que resultaran en embarazos y en nacimientos, esos niños tenían que ser entregados al Estado, y el Estado tenía que educarlos y formarlos. Los niños, en consecuencia, no tenían que ser producto de una familia, sino que tenían que ser producto del Estado, producto de una institución no natural como la institución hombre, mujer, papá y mamá. En consecuencia, en 1919, cuando Lenin toma el poder, recuerden ustedes que la revolución rusa se produce en 1917, pero no ganan todavía los bolcheviques se van a terminar imponiendo como un año y medio, 2 años después. Lenin va a expulgar a los mencheviques, a todos los otros, a los rusos blancos, como se les llamaba, etcétera, y va a terminar imponiendo el comunismo. Una de las primeras normas que impuso, tomándolo del manual del manifiesto comunista, fue este tipo de liberalidad, que existan relaciones de todos contra todos y que los hijos los mantenga el Estado. Bastaron 2 o 3 años de experimento de esto para que alrededor del 1922, los soviéticos cambiaran radicalmente de giro y establecieran, por el contrario, normas para defender el matrimonio y las relaciones naturales. Los comunistas mismos, cuya preocupación única era crear un Estado poderoso, entendieron que es imposible crear un Estado sólido sin una sociedad sólida, y que es imposible crear una sociedad sólida sin una familia sólida como célula fundamental de la sociedad, porque al final los niños aprenden a ser ecuatorianos, salvadoreños, mexicanos, cubanos, aprenden a ser lo que son, argentinos, en sus familias. Su papá y mamá les enseñan las costumbres, la forma de hablar, las expresiones, el humor, el gusto por determinada comida, la simpatía por determinado partido político o tal vez por un equipo de fútbol. Todas esas cosas se absorben naturalmente en una familia. El hecho de creer que una unión no natural como la de los dos hombres o dos mujeres, que no son uniones fecundas, porque dos mujeres no pueden tener un hijo y dos hombres no pueden tener un hijo, requieren necesariamente de una experimentación social. Es decir, hay que crear fecundación in vitro, donar semen para ponerlo en un vientre de alquiler, o
utilizar un óvulo femenino para que sea fecundado por un donante de esperma. Es decir, inmediatamente nos metemos en la experimentación social. ¿Para qué? Para crear un hijo que, como descubrió el marxismo, cuando no nace en el seno de la familia y se cría en el seno de esa familia, estamos viviendo una situación anormal. Hay gente que dice, pero Alejandro, con ese criterio tampoco podrían haber adopciones. Bueno, las adopciones son un mal menor. Las adopciones no son una situación ideal. La situación ideal, la situación que fortalece una sociedad, no es una sociedad que está dando constantemente hijos en adopción. Es una sociedad donde papá y mamá tienen un hijo y lo crían en el seno de esa familia. Las adopciones son de alentar, son muy buenas, son una alternativa al aborto, es mucho mejor, pero no es la situación ideal, nunca lo ha sido. La situación ideal es que un niño crezca en el seno de una familia con un papá y una mamá de quienes provienen biológicamente y con quienes se crían, nacen y se educan. Esa es la situación ideal. Y mientras esa situación ideal sea la mayoritaria, eso es lo que mantiene una sociedad sana y en consecuencia un Estado sano. Todo esto, hermanos, para dar simplemente un criterio muy claro. Los católicos no tenemos que avergonzarnos ni dejarnos callar cuando defendemos el matrimonio como la unión exclusiva entre un hombre y una mujer, porque nosotros no estamos insistiendo en argumentos religiosos, sino que estamos insistiendo en argumentos de sentido común que además la historia ha corroborado como verdaderamente sensatos y como los mejores para la construcción de una sociedad justa y de una sociedad auténticamente igualitaria. Que tengas un buen día.